El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, mi nombre es Sara Mejía, estamos listos para llevarles toda la información. Hoy es jueves 3 de agosto de 2017. A continuación les vamos a presentar un resumen de lo que fue la movilización de este día en horas de la tarde, lo que fue aquí en Tegucigalpa. Centrales obreras, sindicatos, docentes, alumnos, padres de familia y la sociedad en general acuerpó en horas de la tarde de este día la movilización de la plataforma de lucha en protesta por la privatización de los servicios públicos en el país. Lo que está sucediendo es que tanto la salud como educación se va privatizando. ¿Qué es privatización? Es trasladar ese derecho a la salud y ese derecho a la educación a la empresa privada. Hoy el gobierno lo que hace es con presupuesto público, lo fusiona a la privada y así van aumentando a través de las APP. Entonces hoy en esta movilización estamos exigiendo educación de calidad para los niños, salud de calidad para nuestro pueblo. Estamos en contra como plataforma de lucha de que en estos momentos se privatice la seguridad, la salud en Honduras. La salud no puede ser vista como una mercancía, el ser humano no puede ser tratado como una mercancía como pretende este gobierno. Segundo, estamos en contra también del proceso privatizante que se ha dado, sobre todo en la educación. No es posible que se esté privatizando la educación y que el pueblo en estos momentos esté sosteniendo escuelas, estén sosteniendo colegios, simple y sencillamente porque el gobierno no se ha hecho responsable de lo que sería el mantenimiento de edificios, vigilancias y todo. Y esto prácticamente es proceso de privatización. El gobierno está implementando esta gestión para poder desestabilizar lo que es el sistema general de salud. Pero hoy le decimos al gobierno, comenzamos la etapa de lucha en las calles. En Latinoamérica también está pasando lo mismo en este momento. Por su parte, el Colprosuma, siempre a la defensa y rescate de la educación pública, hoy mediante los círculos de estudio, se movilizó para dar a conocer cómo mediante este nuevo proyecto, la organización combate la comercialización del sistema educativo. El Colprosuma, como siempre, presente en la lucha y estamos trabajando en la construcción del movimiento pedagógico justamente para defender la educación pública, para defender los derechos de los docentes, para defender todas esas conquistas, y eso es en el marco filosófico de nuestra organización, donde los fines y principios hablan de la defensa de la educación pública. A la movilización también se hicieron presentes los jóvenes del movimiento estudiantil universitario en apoyo a esta plataforma y a sus compañeros de la carrera de medicina. El día de hoy estamos luchando por la defensa del sector salud, que no se privatice este sector, pero también está el otro tema de la educación. Y nosotros como movimiento estudiantil universitario llevamos ya más de 2 meses en una lucha en nuestra universidad, precisamente en la defensa de esa educación, y nosotros vamos a continuar. Y esperamos que todos estos sectores logremos llegar a acuerdos y logremos defender estos 2 patrimonios de la comunidad hondureña que nos los quieren quitar, y que si esta generación no los defiende, más adelante va a ser demasiado tarde. Qué importante es ver cómo todos estos sectores de nuestra sociedad pues se han organizado este día, salieron a la calle enfermeras, doctores, maestros, todo el sector obrero sindical de nuestro país, los estudiantes, los padres de familia apoyando lo que es esta lucha, porque se están privatizando los servicios públicos en nuestro país, se está privatizando la educación, se está privatizando la salud. Y llegamos a un hospital y no encontramos medicamentos, no encontramos atención médica. En las escuelas no hay techos, no hay energía eléctrica, no hay agua potable, tampoco hay docentes ni hay textos para que los niños y los maestros puedan recibir y puedan enseñar de la mejor manera. Al respecto, nuestra organización se manifestó ante esta lucha y dio a conocer su postura ante la privatización de los sistemas públicos del país y el sistema educativo. Este día queremos denunciar que en 4 veces se ha reducido el presupuesto de educación
y queremos condenar el hecho que autoridades se jacten, evidencien como un logro el hecho de haberle cercenado a los estudiantes conquistas como el bono de transporte, la matrícula gratis, becas por rendimiento académico y riesgo social, cierre de los centros educativos de primera enseñanza, cierre de los laboratorios de computación, y los que están abiertos no son atendidos de la manera que se merecen con materiales didácticos necesarios. También queremos denunciar que todas estas acciones encaminadas a la privatización de la educación no es pura casualidad, sino que todo obedece a directrices para perpetrar y mejorar el terreno para que las multinacionales de la educación inicien la mercantilización y el lucro con la comercialización del sistema educativo hondureño, ya que recientemente en el Foro Mundial de la Educación 2015, llevado a cabo en Incheon, en la República de Corea, declararon a los gobiernos incompetentes para poder gerenciar la educación. En ese sentido, el Plan 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, va a potenciar la administración del desarrollo del sistema educativo por parte de la empresa privada multinacional. El Colprosuma propone a la población en general que se integren a trabajar por un movimiento pedagógico hondureño como herencia para defender la escuela pública y rescatar el aula de clase. Porque nos asiste la razón, compañeros, persistimos en la lucha. Hay todavía quienes quieren un magisterio sumiso, arrinconado, incapaz de levantar la voz. Pero un pueblo que tenga docentes de esa naturaleza tendrá necesariamente que ser un pueblo de esclavos. Gracias, compañeros. Colprosuma les saluda. Bueno, ya lo escucharon de boca de nuestro secretario general. El llamado es para toda la sociedad, para que nos unamos y luchemos juntos por combatir la privatización de la educación pública en nuestro país. Bueno, este fue un corto resumen de esta movilización. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles por acompañarnos todos los jueves. A continuación, nuestra opinión editorial y seguidamente en nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La desgracia de la educación pública. Los políticos y los gobernantes de nuestro país han convertido la educación en una desgracia total. A diario encontramos en los medios de comunicación titulares a 8 columnas en los diarios escritos o como noticia del día destacando en sus principales titulares a narcopolicías, el problema de Venezuela, a Donald Trump y casi de forma permanente las hazañas del presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, esto último se justifica ya que financia la mayoría de los medios de comunicación en Honduras que de no hacerlo les cortan esa vena financiera de parte del gobierno. Esos mismos titulares quisiéramos ver o leer cuando se habla de los grandes problemas de la educación, pero no. Este se convierte en un tema secundario porque de la gente pobre no van a recibir pagos por decir la verdad, porque de los niños y jóvenes no van a recibir viajes fuera del país y regalos en tiempos de celebración. Pero bueno, los dueños de medios de comunicación tienen sus hijos en escuelas y colegios privados en Honduras y el extranjero y no les preocupa la educación de nuestro país. Sin embargo, nos extraña la conducta de muchos periodistas, reporteros, fotógrafos, etc., pues la gran mayoría de ellos proceden de familias pobres y es muy fácil deducir que vienen de recibir educación de las escuelas y colegios públicos, igual que la mayoría de diputados, ministros, alcaldes y regidores. Pero estos ya en sus cargos olvidan sus raíces y más bien les da vergüenza su pasado por aprecio a quienes les enseñó a leer y a escribir. Deberían por lo menos decir la verdad sobre las enormes necesidades de la educación. La UNICEF, el BID, FEREMA, la Universidad Pedagógica, la UNESCO, incluso la titular de educación están denunciando que la escuela pública está quebrada. Recientemente la ministra de Educación Rutilia Calderón imploró que del tazón de seguridad se orienten recursos para la educación pública. Pero ningún medio de comunicación destacó la noticia porque para publicarla no había interés monetario de por medio. También hace algunos días, FEREMA
y la UPN desarrollaron un evento que le llamaron Educación, una deuda pendiente. Pero los docentes no fuimos invitados. Así pasa también cuando el gobierno realiza eventos similares, los docentes somos ignorados. Este es el único país del mundo donde los maestros no contamos, desconociendo que somos actores fundamentales del proceso educativo. Pero bueno, lo importante de este evento es que destacaron la realidad de nuestra educación pública, señalando aspectos como los siguientes: cobertura, autonomía, profesión docente, eficiencia, desigualdades sociales, entre otros asuntos a tratar. Según este estudio, no existe cobertura y lógicamente esto está relacionado con la rebaja al presupuesto de educación y pésimas políticas públicas como nación. En lo relacionado con la autonomía, FEREMA y la UPN lo enlazan directamente a la gobernabilidad, relacionado con las luchas magisteriales, pero a nuestro criterio lo que se demuestra es que la crisis en el sistema educativo no es culpa de los docentes, ya que los maestros están trabajando, es únicamente responsabilidad del gobierno. En las desigualdades coincidimos totalmente con este documento, ya que el mismo está estrictamente vinculado a la pobreza y el marginamiento de parte de los gobiernos, donde el 70% de pobreza y hay un 36% que viven en pobreza extrema. Bajo este escenario, nunca habrá una educación con calidad. Lástima que en este evento no analizaron la infraestructura de los centros educativos ni los bajos salarios de los maestros, elementos que son básicos para poder lograr los objetivos de la educación. Para finalizar, la cobertura y el analfabetismo siguen siendo un grave problema por los altos índices de pobreza en que los gobernantes tienen sumido a nuestro país, donde niños y jóvenes no entran a las escuelas y colegios y menos aún a las universidades. Esperamos que los medios de comunicación y la sociedad en general presten atención a este grave problema, sobre todo hoy que el mundo entero conoce de la pobreza en Honduras y la desgracia que vive la educación pública. Hoy no solo lo denunciamos nosotros, se han sumado los organismos internacionales, la ministra de Educación, FEREMA y la Universidad Pedagógica. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros docentes a nivel nacional. Un combativo saludo a cada uno de ustedes hasta la intimidad de su hogar. Esta noche tenemos un tema muy interesante en cuanto a educación, pero para eso antes vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Se trata del doctor Ricardo Morales. Él es el director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, al cual le damos la bienvenida y agradecemos que esté esta noche con nosotros. Muchas gracias. Bien, doctor, hace unos días ya se ha revelado este informe por parte de FEREMA que tenemos entendido se realizó en conjunto con la Universidad Pedagógica sobre el progreso educativo en Honduras 2017, el cual fue titulado como Educación, una deuda pendiente, donde se han señalado ya varios indicadores que nuestro editorial lo mencionaba. Déjeme decirle, doctor, que el Colprosuma ha evaluado este informe y reconoce el alto porcentaje que es correcto de lo que ustedes han planteado en el mismo. Consideramos que pues el planteamiento es igual al que nosotros denunciamos diariamente, pero que lastimosamente no somos escuchados. Ustedes han desnudado las debilidades del sistema educativo y para entrar en materia, le quiero preguntar, la Universidad Pedagógica ya ha asumido un rol más dinámico y ahora se está sumando a estas instituciones como FEREMA para realizar estos estudios. Hemos leído también el documento que ustedes han realizado, pero yo quiero que usted me explique por qué el gobierno cada día más
quiere empobrecer la educación pública. Sabemos que se ha reducido considerablemente el presupuesto para educación. Ustedes en algún punto de este informe lo han mencionado. Muchas gracias, son muchas preguntas y nos alegra mucho porque justamente el aporte de las universidades en el campo de la investigación científica, es decir, de la investigación del análisis serio sobre la educación, del análisis riguroso desde el punto de vista científico sobre la educación. Entonces el informe tiene justamente ese propósito, por eso vuelvo a repetirle que me alegra, ¿no?, que los gremios magisteriales discutan este informe, analicen este informe, reflexionen sobre este informe, porque justamente el informe de progreso educativo está hecho para eso. El informe de progreso educativo está hecho como un insumo que sirva para analizar, para reflexionar sobre la educación, pero también para que sirva como un insumo para la toma racional de decisiones. Es decir, para que las políticas educativas tengan una orientación menos intuitiva y más racional, en el sentido de que contar con un insumo, contar con datos, entonces permite focalizar intervenciones, permite identificar problemas, permite naturalmente definir cómo se pueden atacar estos problemas. Usted me preguntaba sobre el papel de la universidad, es justamente este, ¿no? Es justamente darle a la sociedad hondureña insumos que provienen de la investigación científica, insumos serios para que haya una reflexión más profunda, mucho mejor informada, más ilustrada sobre el tema de la educación. Entonces, la universidad cumple un doble papel. Por un lado, cumple con el papel de educar, naturalmente educamos en las aulas, pero también pretendemos que el impacto de nuestra labor educativa sea mucho más amplia, sea un tema de aprendizaje social, sea un tema de apropiamiento del conocimiento, para a partir del conocimiento poder tomar, como dije anteriormente, decisiones racionales. Y por otro lado también es el cumplimiento de la universidad de su función social, en el sentido de que somos una institución pública que nos debemos a la sociedad hondureña. Entonces, en ese sentido, le damos lo que mejor nosotros sabemos hacer, y es justamente crear conocimiento a través de la investigación científica. Doctor, ¿por qué el documento no profundiza de esta infraestructura colapsada que tenemos en el sistema educativo? El 90% de los centros educativos se encuentran en condiciones totalmente en calamidad, y de esta manera imparten clases los docentes, y el resto, el 10% restante, pues están en condiciones muy regulares. Bueno, el documento no profundiza en temas de infraestructura porque usted ve que el documento tiene 50 páginas, ¿no? Naturalmente que también hemos participado en la elaboración de estudios mucho más amplios que tienen 200, 300 páginas y muchos anexos. Entonces se puede hablar mucho sobre la educación, porque la educación es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno económico. Entonces el análisis de la educación debe ser un análisis de la complejidad. Entonces, en ese sentido, no podemos entrar en tantos detalles, entonces nos concentramos sobre algunos, y especialmente los indicadores o las dimensiones del análisis de este documento son precisamente esas dimensiones que primero tienen, que son internacionalmente aceptadas, ¿no? Como dimensiones genéricas de análisis de la educación o de los sistemas educativos. Y por otro lado también son como los elementos clave, fundamentales, que conforman la estructura del sistema, el funcionamiento del sistema y los resultados del sistema. Entonces, justamente por eso, nosotros sabemos que sí, que naturalmente existen deficiencias o existen debilidades en el tema de infraestructura educativa, y quizás es una pregunta interesante para otros estudios, pero como le vuelvo a decir, hemos priorizado unas 10 dimensiones de análisis en este estudio que a nuestro juicio, y que también en la comparación internacional son válidos para tener, digamos, una radiografía o lo más próxima a la problemática real del sistema educativo. Algo muy importante, doctor, que nosotros nos hemos preguntado como docentes, ¿por qué al momento de realizar estos documentos o al momento de ser presentados no somos llamados? Sabemos que nosotros los docentes somos los actores principales en este sistema educativo. Mire, aquí creo que quiero aclarar dos temas. Se trata del tipo de estudio, y en este caso, este es un estudio cuantitativo. Este es un estudio que se apoya
en datos empíricos que proceden de las bases de datos que están disponibles, fundamentalmente en este caso de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no?, de las encuestas de hogares principalmente, de las bases de datos del censo de población, que también son muy importantes, y también naturalmente de las bases de datos de la Secretaría de Educación, que son las fuentes oficiales. Entonces, en este caso, este estudio es un estudio de carácter cuantitativo. Entonces, un estudio de carácter cuantitativo privilegia el uso de datos cuantitativos, con lo cual, digo, la participación no es en la misma dimensión y con el mismo peso que tendría, por ejemplo, en un estudio de carácter cualitativo, más participativo, más interpretativo, más fenomenológico, porque en ese tipo de estudios sí interesan los relatos de las personas, los relatos de los actores del sistema, que son los que viven la problemática cotidiana, son los que están enfrentados desde diferentes situaciones, desde el docente que da las clases en el aula y que se confronta todavía todos los días con todas las condiciones de desventaja pedagógica, de desventaja social, de desventaja socioeducativa, hasta el padre y la madre de familia que en casa tienen la expectativa de que la educación de alguna manera todavía es un factor de movilidad social ascendente, es decir, de que la educación de alguna manera cambia la vida de las personas. Entonces, en ese tipo de estudios, la participación de las personas es crucial, es importante, porque esos relatos importan. Entonces, lo que yo le quiero explicar con todo esto que dije anteriormente es que este es un estudio de corte cuantitativo. Por lo tanto, lo que hemos hecho aquí es sistematizar datos, analizar datos, y ahora naturalmente tenemos este informe de progreso educativo que está listo para que todos los sectores de la sociedad hondureña lo analicen, lo utilicen y como dije, fundamentalmente este es un medio de reflexión a partir de una propuesta rigurosa e ilustrada, con la cual no estamos hablando de intuiciones, sino que estamos hablando con evidencia empírica. Usted ha mencionado algo, una palabra que es reflexión. Luego de haber sido presentado este documento, ustedes como Instituto de Investigación de la Universidad Pedagógica, el mismo FEREMA que estuvo involucrado en esto, ¿qué esperan de este documento? ¿Que se le dé seguimiento, que el gobierno realmente ponga atención a los elementos que se están planteando, o simplemente va a quedar como un documento más engavetado? Esperaríamos que no quedara como un documento más que adorna o que está puesto en las gavetas o en los escritorios. Es más, nos gustaría que estuviese sobre los escritorios principalmente de los tomadores de decisiones. Un documento como este, y usted ve el formato, es un documento que tiene 50 páginas, es un documento que tiene un resumen ejecutivo de una página, es un documento que tiene un resumen con una escala y con algunas tendencias en la cual se ilustran 10 categorías de análisis que son muy fáciles de leer, que son muy amigables para la lectura. Entonces, nosotros esperaríamos que esto fuese útil, qué sé yo, para los académicos cuando debemos o tenemos que analizar el fenómeno educativo, el sistema educativo. Que esto fuera útil para el ciudadano de a pie, porque la educación es un tema que nos interesa a todos, es un tema de interés nacional, es un tema de interés social. Y naturalmente esperaríamos, y esto fundamentalmente, que este documento, que las reflexiones que se hacen en este documento y que de alguna manera las recomendaciones o los desafíos que están al final del documento, porque si usted lo leyó, ve que hacemos un análisis, pero que también planteamos unos desafíos, que estos desafíos entren en la agenda de política pública educativa y que se conviertan de alguna manera en un norte al cual se debería orientar todos los esfuerzos para lograr un sistema educativo más equitativo y de mayor calidad para todos y todas. Usted mencionó algo muy importante, que son las políticas públicas educativas, pero de alguna manera en el país son equivocadas y no se enfocan en los verdaderos problemas del sistema educativo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo no preferiría utilizar la palabra equivocada, sino que lo que quisiera ver son todos los matices que existen en todo esto. Por ejemplo, en el tema de la cobertura. La cobertura, el logro tenemos una cobertura aceptable y casi universal en el primero y segundo ciclo de educación básica. Pero esto ha sido producto de un desarrollo
que tiene casi 50 años. La expansión de la cobertura del sistema educativo en Honduras, sobre todo en estos dos ciclos, primero y segundo ciclo, comenzó en los años 60. Eso quiere decir que para lograr niveles óptimos de cobertura se requieren esfuerzos sistemáticos y sostenidos durante muchos años, que los resultados educativos no se ven de la noche a la mañana, que son producto de esfuerzos sostenibles durante mucho tiempo, que son producto de la voluntad política que sostiene estos esfuerzos, que son esfuerzos financieros, que son esfuerzos técnicos, que son incluso esfuerzos intelectuales o cognitivos, porque de alguna manera todo esto tiene también una dimensión cognitiva que estriba en el hecho de pensar cómo es el sistema, de pensar cómo debería ser el sistema, de pensar en todos los elementos que conforman el sistema y naturalmente en la complejidad que tiene, de pensar, por ejemplo, en grupos vulnerables, de pensar, por ejemplo, en necesidades particulares de grupos vulnerables. Entonces, todo esto es un esquema muy complejo que se va desarrollando de manera gradual. Entonces, por eso digo, yo prescindiría de las palabras bueno, malo, ¿no? Y entonces lo que hemos utilizado aquí son los términos progresando sin tendencia definida o retrocediendo. Entonces esto es lo que hemos utilizado porque de alguna manera estos son tres criterios que nos llaman la atención. Estamos progresando, continuemos, ¿no? Potencialicemos los esfuerzos en todos estos ámbitos en los que estamos progresando. Luego, sin tendencia definida, eso es decir, eso es probablemente estamos estancados. ¿Qué podemos hacer para superar este estancamiento? Y de otro lado, nos debería llamar la atención, principalmente, naturalmente, a los tomadores de decisiones, aquellos ámbitos en los que estamos retrocediendo. Precisamente, por ejemplo, aquí, uno de los ámbitos en los que estamos retrocediendo, en la tabla aquí resumen, es justamente en el financiamiento de la educación. Y entonces, claro, tenemos que hacer una reflexión y quizás un esfuerzo de país, un pacto fiscal para que la educación recupere la categoría de prioridad en el país, ¿no? Y esto naturalmente se logra con recursos financieros. O sea, el mejor sistema educativo se logra con recursos financieros utilizados de manera eficiente y con un propósito bien planteado, con un propósito bien claro y con un propósito pensado de manera racional. Pero sabemos, doctor, que también no existe cobertura en el país. Muchos niños también están excluidos del sistema educativo. Un elemento muy importante es la pobreza, los escasos recursos económicos. Estos son factores principales por los que los niños no asisten a su aula de clases. A ver, el tema de cobertura es diferente por niveles educativos, ¿no? Lo ideal sería que existiese cobertura de 100% en todos los niveles educativos, pero desafortunadamente en ningún sistema educativo del mundo tiene esto. La cobertura, tal como lo dice este informe, en primero y segundo ciclo, es una cobertura casi universal que, como acabo de decir, es producto de esfuerzos sistemáticos y sostenidos en casi 50 años, ¿no? Pero tenemos naturalmente una cobertura baja, todavía brechas grandes, en el tercer ciclo de educación básica, en la educación media y naturalmente en la educación superior. Y el comportamiento de esta cobertura también tiene que ver con el hecho de que, como vuelvo a repetir, los esfuerzos han sido sistemáticos en primero y segundo ciclo, pero todavía no tenemos la cobertura ideal en el tercer ciclo, y la cobertura, lo que vemos es que a medida que se avance en el sistema educativo, las oportunidades educativas se van reduciendo. Naturalmente, cuando uno analiza, y aquí tenemos la categoría de equidad también, y la categoría de calidad y la categoría de eficiencia, y nos damos cuenta, por ejemplo, de que los temas de eficiencia educativa más difíciles, más problemáticos, se concentran justamente en la población más vulnerable. Es la población con sobreedad, es la población que abandona la escuela, es la población que en los centros educativos que no se gradúa en la edad que le corresponde y que por supuesto son parte del grupo vulnerable. Luego, en los temas de calidad, esto sí que es importante porque también esto coincide, ¿no? Los rendimientos educativos más bajos se asocian con los quintiles de la población más pobres, con los grupos culturalmente diferenciados, con los grupos más vulnerables de la población.
Y naturalmente eso da como resultado que no tengamos un sistema educativo que es equitativo. Es decir, la educación, el derecho a la educación de alguna manera está marcado por la vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, claro, esos son grandes debilidades de nuestro sistema educativo. Pero como le digo, esto depende naturalmente del grupo de población. Entonces lo que vemos es una cobertura amplia en primer y segundo ciclo, grandes brechas en el tercer ciclo, brechas aún más grandes en la educación media y todavía una brecha mayor en la población en la educación superior, en la cobertura de educación superior, en la que estamos hablando de un 16.5% de cobertura, cuando el promedio latinoamericano se está acercando a 35%. Entonces sí, los indicadores tienen un comportamiento, digamos, que no es el comportamiento deseable, que no es el comportamiento que podríamos esperar. Vuelvo a repetir, la mayoría de los países del mundo no tienen sistemas educativos perfectos, pero yo creo que aquí de lo que se trata es de ir reduciendo estas brechas. Doctor, de manera breve, para ir concluyendo, ¿cambiar el sistema o el modelo educativo de Honduras podría ser una solución? Porque vemos que el rezago del modelo educativo en los últimos 20 años pues nos ha demostrado que quizás no se está invirtiendo en educación, pero estamos retrasándonos en comparación a países de otras regiones. Sí, nos estamos retrasando, nos estamos quedando rezagados. Es más, en las comparaciones internacionales no estamos bien. Obviamente tenemos un rezago en las comparaciones internacionales en función de todos estos indicadores que se mencionan en el informe, en términos de cobertura, en términos de eficiencia, en términos de calidad medida por los rendimientos educativos. Estamos retrasados, estamos rezagados en el tema del financiamiento también, porque por ejemplo, en el tema del financiamiento, de tener un indicador de 8.4% del Producto Interno Bruto, hemos bajado al 5.4%. Entonces, obviamente, tenemos allí rezagos. ¿Qué esperaríamos en el futuro? Esperaríamos que, como dice usted, logremos tener, por ejemplo, un financiamiento de la educación adecuado, aunque nunca será adecuado, porque este es un tema polémico en todos los países del mundo, pero, por ejemplo, esperaríamos tener eficiencia, porque la eficiencia en el sistema educativo, el hecho de que los niños no avancen como deberían avanzar, el hecho de que haya reprobación, el hecho de que haya sobriedad, el hecho de que haya deserción escolar, por supuesto que es un tema que impacta, por supuesto que es un tema que tiene repercusiones económicas, porque eso tiene un costo alto. Entonces uno esperaría que hubiese un financiamiento de la educación adecuado, naturalmente adecuado, pero también eficiente. De otro lado, uno esperaría que también mejoraran todos los indicadores de eficiencia. Uno esperaría también que el modelo educativo mejorara desde tener a todos los niños y las niñas en la escuela y a todos los jóvenes en la escuela, pero que también ese tiempo en la escuela tuviera como resultado lograr habilidades para la vida, o sea, lograr aprendizajes reales que sirven para la vida. Entonces, eso se esperaría. Naturalmente, yo creo que es una cuestión de reflexión, es una cuestión de voluntad y es una cuestión de esfuerzos. Yo creo que por allí se está hablando, y me parece muy acertadamente, por ejemplo, de un pacto fiscal por la educación, pero sería interesante tener un pacto fiscal para la educación, pero también tener claro cómo mejorar la eficiencia del sistema para que cada lempira que se invierta en la educación tenga el más alto rendimiento. Doctor, el Colprosuma, desde el Colprosuma nos alegra enormemente que sectores como Ferema y la Universidad Pedagógica estén reconociendo las grandes falencias y debilidades que existen en el sistema educativo. Por lo tanto, esta noche le agradecemos su participación. Gracias a ustedes y sobre todo gracias por la oportunidad que nos da de comunicarnos con todo el Magisterio Nacional. Saludos. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido muy provechoso. Esperamos que todos
nuestros compañeros que nos están viendo esta noche así lo hayan visto. Agradecemos su participación y también la sintonía de nuestros afiliados a nivel nacional. De esta manera nos despedimos esperándolos el próximo jueves. Muy buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.